Un segundito. ¿Grande? Sí. Sí, ¿La presentación? se ve bien. Bueno, Sí, profe. listo. Empezamos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que la doctora le dijo esta mañana, que es solamente diferenciar los distintos tipos de células. Acuérdense que ella esta mañana les habló de célula procariota y de célula eucariota. Las diferencias, ustedes le preguntaron y se acuerden que les dijo que la procariota es una célula muy simple, primitiva, pequeña, ¿sí? ¿Y cuál es Profe, perdón que le lo que interrumpa. le caracteriza? ¿Sí? Yo no veo el power, o sea, no me sale a mí, no sé, y no puedo prender la cámara tampoco. ¿Alguien? Bueno, ¿no? Debe ser tu conexión, me gustaría saber. Sí, se ve el power, profe. Yo sí veo, profe. Se ve, profe. Sí se ve, profe. Entonces, ¿sabes qué? Espera, escuchen un poquito. Vos que estás teniendo problema, espera un momentito y seguramente ya te va a aparecer el power, ¿sí? Tarda un poquito más, nada más. Bueno, profe, Pero lo que yo te estoy nombrando es lo que dije esta mañana, así que no hay, vamos a darte tiempo. Entonces, tenemos dos tipos de célula, una procariota y una eucariota, ¿sí? Y dentro de las eucariotas, sabemos que son células más complejas que ya evolucionado y son más grandes. Y la importancia es que tienen... Se corta. Le corta el audio, profe. Corta todo el audio. Sí, No se la sí, escucha sí. bien. Sí, sí. Escuchen, la célula eucariota es la más compleja, más evolucionada, más grande y lo más importante es que tiene un verdadero núcleo. Nosotros la célula que vamos a estudiar es esta célula que están viendo acá, ¿sí? La animal. ¿Estamos? Si ustedes, yo me doy cuenta cuando se entrecorta, así que no se preocupen, yo paro un poquito y vuelvo a repetir, ¿sí? Profe, Seguimos. ¿Sí? profe, disculpe. Yo no sé si es un problema de conexión mío. Yo la escucho muy bajito, no es con el audio entrecortado, sino muy, muy bajito, apenitas. Bueno, un segundito, a ver. ¿Y ahí? Esperen, voy a mirar. No, Se escucha bien, doctora. re bien a la profe. Esperen, todavía no hablé. Ahí. no, entonces es un Yo problema tengo mío al de conexión. 100%. Bueno, escuchen. Escuchen, vamos a seguir un poquito. Todo lo que yo les estoy diciendo está en el Power, ¿sí? Y es lo que ustedes ya vieron. Lo que está en el título es lo que está en la descripción abajo. Nosotros vamos a ver, y fíjense bien, porque esto es lo que se va a preguntar, ¿cuáles son los componentes básicos de la célula eucariota? Los componentes básicos son, miren bien, el núcleo, que va a contener toda la información genética. Alrededor de este núcleo tenemos una membrana que se llama membrana nuclear, Disculpe, profe. que la va a separar del citoplasma. ¿Qué pasa? ¿Puede repetir, por favor, cuáles son lo que dijo recién que no puedo escuchar, se me ha cortado un poquito? Bueno, escuchen, por favor. Todo lo Sí, que sí. está, todo lo que dice, por ejemplo, componentes básicos, son todos estos que están acá.
Yo ahora les voy a decir dónde están y les voy a repetir lo que les dijo la profesora esta mañana, en forma concreta nada más. Por ejemplo, los componentes básicos de una célula eucariótica es el núcleo, ¿sí? Este núcleo va a contener la información genética, que es lo que le dijo esta mañana. Rodeado este núcleo, tenemos la membrana nuclear, que es una membrana que la va a separar al núcleo del sistema, que también recibe el nombre de núcleo lema. También tenemos el citoplasma, donde vamos a encontrar todos los orgánulos y las inclusiones, que hoy les dijo la doctora, y la membrana plasmática, también llamada plasmalema, que es el límite de la célula, que le va a separar del medio externo. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta otra figura. Esto ya es visto al microscopio óptico. Son células verdaderas, ¿sí? Fíjense que por el corte, algunas van a estar completas y otras que le van a pasar, otras van a estar dobladitas, ¿sí? Nosotros vamos a mirar las que están completas. Fíjense que en este vemos el núcleo, vemos el citoplasma, ¿sí? Y acá nombramos la membrana plasmática, pero acuérdense que hoy les dijo que la membrana plasmática no se ve al microscopio óptico. Nosotros sabemos que está ahí, ¿por qué? Porque es la que no está por el límite de la célula, ¿verdad? Entonces, presten atención cómo vamos a ver en una célula vista al MO. Seguimos. Un segundito, ahí estamos. Las células eucariotas, si nosotros vemos al microscopio óptico, que es esto que vemos acá, vamos a ver solamente las estructuras. Y también vamos a ver con una tinción. Fíjense que en este caso, como ejemplo, tenemos un frotis de sangre. Tenemos todo lo que ustedes ven de color rojo. Fíjense que son glóbulos rojos. Y esto que ven acá, más grande esta célula, es un glóbulo blanco llamado neutrófilo. Fíjense que están teñidas, tienen coloración. Mientras que si nosotros vemos al microscopio electrónico, vamos a ver las ultraestructuras. Esto es un microscopio electrónico. Es decir, que esta misma célula que tenemos acá, al MO, vamos a ver acá al ME. Fíjense que acá ya vemos los núcleos, vemos cromatina, es decir, que vemos las ultraestructuras de la célula. ¿Y qué otra cosa es muy importante al ME? Fíjense que no tiene coloración. ¿Estamos? Entonces, MO, vemos estructura, coloración. ME, ultraestructura, no tenemos coloreadas las células. Esto ustedes ya saben. Seguimos. Ahora vamos a ver la forma, el tamaño y el color de las células. La forma de la célula está relacionada con la función. Depende de la presión mecánica que tenga, de la cohesión molecular, del medio donde se encuentra.
Es decir, que vamos a encontrar células redondas, ovaladas, periformas, naviculares en forma de naves, aplanadas, cúbicas, cilíndricas, triangulares. ¿Qué significa todo esto que recién le acabo de nombrar? Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, si la célula se va a encontrar en un medio líquido, ¿cuál es el medio líquido que tenemos en el cuerpo humano? ¿Qué medio líquido? Sangre, perfecto. Sangre. Entonces, si las células que van en ese medio líquido, por ejemplo, la sangre, las células van a adoptar una forma redondeada o esférica, ¿sí? Ahora, si esa célula se va a encontrar en un medio compacto, ¿sí? Se va a ver afectada, por la presión que ejerce las otras células. Y en ese caso vamos a tener células poliedras. ¿Por qué? Porque tienen varias caras, ¿sí? Vamos a ver ahora. Fíjense, si tenemos, en este caso vemos los glóbulos rojos. Disculpe. Van pasando los glóbulos rojos Profe, no- por un tubo o conducto por donde circula la sangre, por lo tanto van a tener su forma. Pero cuando tienen que llegar a los capilares, es decir, las zonas más finas, ¿sí? Ese glóbulo rojo, fíjense cómo cambia su forma acá, ¿sí? Fíjense, estos son glóbulos blancos, redondeados. Acá tenemos otros tipos de células, que por cohesión, por presión, van a tener otra forma. Fíjense esta célula del sistema nervioso. Miren, acá tenemos la célula y fíjense las ramificaciones. ¿Sí? Es decir, que existen muchas formas celulares. Acá tenemos otro ejemplo, como fíjense la forma que tiene la célula y cómo van cambiando su forma. ¿Sí? Hasta ser un poquito más aplanada. Acá nosotros vamos a ver tres términos que quiero que ustedes ya lo tengan en cuenta para las próximas clases. La célula va a tener un polo que se llama polo basal. Ese polo basal es la zona de anclaje de la célula al tejido subyacente, es decir, que está acá abajo. Las células no se encuentran dispersas, ¿sí? Sino se encuentran apoyadas firmemente sobre una lámina basal. ¿Estamos? Fíjense cómo las células se apoyan siempre sobre esta lámina basal. Disculpen. Ese es el polo Profesora, basal. disculpe, esa lámina basal, ¿dónde se encuentra? Esa lámina basal se encuentra entre las células y el tejido conjuntivo que se encuentra acá abajo. Donde ustedes ven una línea de célula o vean células que ahora les voy a mostrar más adelante en otro dibujo, todas se encuentran sobre una lámina basal. No hay células solitas dispersas. ¿Sí? Todas están sobre una lámina basal apoyadas por su basal. ¿Sí? Ahora tenemos un polo apical. Este polo apical se encuentra hacia la superficie externa. ¿Sí? A esto se las llama superficie
de la célula. Más adelante van a estudiar que en este polo apical o en esta superficie externa van a encontrar especializaciones. Más adelante van a ver eso. Ahora lo que yo quiero que sepan qué es basal y qué es apical. ¿Sí? También vamos a ver el polo o lado Los dientes también tienen su lateral. forma basal y su forma apical, profesora, ¿verdad? No. Estamos hablando de células. Cada una de las células. ¿Sí? Profe, Ahora, fíjense, el lado lateral también es muy importante. ¿Por qué? Porque este lado lateral vamos a encontrar especializaciones, que es la unión entre una célula y otra. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la célula tiene un lado basal, donde se apoya sobre la lámina basal, un lado apical, que se encuentra en la superficie externa, y los lados laterales que van a estar en contacto con la célula continua. ¿Sí? Seguimos. Disculpe, profe. Fíjense, La acá lámina- tenemos células profesora, planas, ¿sí? ¿Qué necesitan? ¿podría La repetir lámina- lo de la célula basal y eso que acabo de decir? La célula, su polo basal es donde se apoya la lámina basal. La célula en su polo apical es la superficie externa de la célula. ¿Sí? Y el polo o lado, lado lateral es donde más adelante van a ver que se van a unir o los medios de uniones de la célula. ¿Sí? Fíjense acá. Acá le voy a seguir mostrando. Según la altura de la célula, pueden ser planas. Fíjense que esta es la lámina de la que estamos hablando, basal, tejido conjuntivo, que después van a estudiar. Miren cómo se ve al MO. Lo que ven más oscuro acá, que es más basófilo, es el núcleo. Acuérdense que la membrana que la rodea no se ve al MO. Según su altura, también pueden ser cúbicas. Es decir, que el ancho y el largo es lo mismo. ¿Sí? Entonces son cúbicas. Fíjense, otra vez apoyan sobre la lámina basal y todas las células se encuentran unidas una con otra. ¿Estamos? Ustedes esto van a estudiar más adelante. Ahora solo estamos hablando de las generalidades. ¿Sí? Ustedes siempre acuérdense que las células no pueden estar sueltas en el organismo. Por ejemplo, nuestra vejiga, donde la orina se acumula, ¿verdad? Y que después nosotros tenemos ganas de ir al baño, ¿sí? Está formada por células. Nuestra vejiga primero es chiquitita. Si se llena de orina, se distiende esto, las células. Imagínense ustedes si estas células no estuvieran adheridas a esta lámina basal y no estuvieran adheridas una a otra a través de los complejos de unión. ¿Entienden lo que les digo? Por eso, ahora vamos a estudiar solamente esto y más adelante van a ver las funciones en sí. Según su altura, también podemos tener células llamadas cilíndricas. Fíjense que va a predominar el alto sobre el ancho. ¿Estamos? Fíjense, apoyada en una membrana, en una lámina basal, tejido conjuntivo. Los núcleos generalmente